La noche en la Ciudad de México era un lienzo de terciopelo negro, salpicado por las luces de los rascacielos que intentaban competir con las estrellas. En la cima del más nuevo y audaz de ellos, la Torre Elysium, el aire era enrarecido, no solo por la altitud, sino por la opulencia. El salón de fiestas del ático era un espectáculo de mármol italiano, esculturas de bronce y ventanas panorámicas que mostraban la metrópolis como una alfombra de diamantes. El sonido ambiente era una sinfonía de copas de champán tintineando, risas contenidas y conversaciones sobre fusiones multimillonarias y adquisiciones de arte. Cada detalle, desde los arreglos de orquídeas raras hasta los canapés con pan de oro, gritaba poder y exclusividad. Era la celebración del triunfo de un hombre, un monumento a su ego construido en vidrio y acero, y la atmósfera estaba cargada de una admiración calculada, donde cada sonrisa era una inversión y cada apretón de manos una transacción. En el centro de este universo, como un sol alrededor del cual orbitaban todos los planetas menores, estaba Damián Alcázar. A sus 48 años, personificaba el éxito agresivo. Su traje Tom Ford, hecho a medida y con un costo de más de $20,000, se ajustaba perfectamente a sus anchos hombros, un uniforme de batalla para el mundo corporativo. En su muñeca, un reloj Patek Philippe era un recordatorio sutil de que su tiempo valía más que la vida entera de la mayoría de las personas allí. Se movía por el salón con la confianza de un conquistador, sus ojos grises escaneando a la multitud, no en busca de amigos, sino de validación. Cada cumplido que recibía era absorbido como un tributo merecido. Para Damián, el mundo era un reflejo de su propio valor, y esa noche, en la cima de su torre, se sentía un dios. El arquitecto no solo de edificios, sino de destinos. Sin embargo, su mirada depredadora se detuvo en una disonancia. Cerca de un enorme cuadro abstracto de Leonora Carrington, había una mujer que no pertenecía a ese escenario. Sofía Rivas, con sus 35 años, observaba la pintura con una intimidad que lo irritaba. Su vestido era de un azul profundo, de corte simple, elegante, pero visiblemente desprovisto de una etiqueta de diseñador. En su solapa, un pequeño broche de cerámica artesanal, una imperfección en un mar de diamantes. Sus manos, delicadas, pero con rastros casi imperceptibles de pintura seca bajo las uñas, delataban un mundo de creación, no de consumo. Ella no miraba la obra como un activo financiero, sino como una ventana a otra alma, y esa autenticidad, esa silenciosa negativa a participar en el juego de las apariencias, fue como una ofensa personal para Damián, un fallo en su matriz de perfección material. Con una sonrisa condescendiente en los labios, Damián se deslizó entre la multitud hacia ella. Se detuvo a su lado, emanando un aire de superioridad paternalista. Impresionante, ¿verdad? Cuesta más que una casa en el mejor barrio de la ciudad, dijo, con voz baja y controlada. Sofía se giró, sus ojos castaños encontrándose con los de él, sorprendida por la interrupción. Antes de que ella pudiera responder, él continuó, su tono ahora teñido de una falsa confidencialidad. Mira, lo entiendo, eventos como este no son para todo el mundo. A veces, el personal del banquete se pierde. Entonces, en un gesto de humillación suprema, sacó discretamente un fajo de billetes de 500 pesos del bolsillo interior de su saco y se lo extendió a ella. Toma, para el taxi. Encuentra la salida de servicio discretamente. Y nadie tiene por qué saber que estuviste aquí. La oferta flotó en el aire, pesada, silenciosa y brutalmente clara. La humillación fue un veneno sutil que se esparció por el aire. Algunos invitados cercanos notaron el gesto, sus miradas desviándose rápidamente, cómplices silenciosos de la crueldad. Pero Sofía no lloró, no gritó, ni retrocedió avergonzada. En cambio, lo miró con una calma que lo desarmó por completo.
Su mirada no contenía rabia, sino una serenidad penetrante, una dignidad que su dinero no podía comprar ni socavar. Por un instante, el mundo de Damián, construido sobre la certeza de su poder para intimidar, tembló. Esperaba sumisión, pero encontró una fuerza silenciosa que no podía comprender ni dominar. El fajo de dinero en su mano de repente pareció sucio, y la sonrisa victoriosa se congeló en su rostro, transformándose en una máscara de confusión. La mujer que intentó borrar de su fiesta perfecta era ahora el centro inquebrantable de su atención. La noche estaba lejos de terminar. El silencio de Sofía era un espejo que reflejaba la fealdad del gesto de Damián. Por dentro, el magnate sintió una grieta en su armadura de autoconfianza. Él, que construyó un imperio prediciendo los movimientos del mercado y las debilidades de los hombres, fue tomado por sorpresa por una dignidad que no encajaba en sus hojas de cálculo. Su mente, acostumbrada a calcular el precio de todo, no podía procesar el valor de esa mujer. Este fallo en su sistema lo transportó brevemente a su propia infancia, a un apartamento pequeño en un barrio pobre, donde la ropa remendada de su madre era motivo de vergüenza. Odiaba ese recuerdo, la vulnerabilidad, la sensación de ser pequeño, y era ese odio el que proyectaba en el mundo, humillando en otros la pobreza que tanto temía revivir, creyendo que al aplastarla externamente podría aniquilarla dentro de sí mismo. Esa compulsión por dominar era la base de su soledad. Damián no tenía amigos, solo aliados estratégicos y subordinados. Sus relaciones amorosas eran transaccionales, intercambios de belleza por seguridad financiera, desprovistos de cualquier conexión genuina. Vivía en un ático lujoso que más parecía un mausoleo de mármol, un espacio frío e impersonal que hacía eco del vacío en su pecho. Confundía el respeto con el miedo y la admiración con la envidia. El poder era su droga, y la inauguración de la Torre Elysium era su dosis más potente hasta entonces. Necesitaba que todos lo vieran en la cima, inalcanzable, para que él mismo pudiera olvidar al chico asustado que una vez fue, el niño que se prometió a sí mismo que nunca más sería humillado por falta de dinero, sin darse cuenta de que se estaba convirtiendo en el propio monstruo que lo atormentaba. Mientras Damián se ahogaba en su conflicto interno, Sofía permanecía anclada en su propia verdad. La oferta de dinero no la hirió como él pretendía. En cambio, provocó en ella una profunda tristeza por él. Vio a un hombre tan pobre de espíritu que su única herramienta para interactuar con el mundo era su chequera. Recordó los años difíciles, las galerías que rechazaron su trabajo por no ser comercial, los meses en que ella y Fernando contaban monedas para pagar el alquiler. Pero en esos tiempos se tenían el uno al otro, tenían risas, sueños y un amor que era la mayor de las riquezas. Su sufrimiento nunca fue motivo de vergüenza, sino el suelo fértil donde su arte y su fuerza florecieron. Ese hombre frente a ella, con su traje de diseñador, era infinitamente más miserable de lo que ella jamás había sido. Sofía era la antítesis de Damián. Encontraba belleza en la imperfección, valor en la autenticidad. Su pequeño estudio, siempre manchado de pintura y con olor a trementina, era su santuario, un lugar donde creaba mundos en lugar de conquistarlos. Fue en ese ambiente que Fernando, un arquitecto ya en ascenso, la conoció. Él no vio a una artista pobre, sino a una mujer con un alma vibrante, cuya percepción del mundo lo inspiraba y lo convertía en un profesional mejor. Se enamoró de su resiliencia, de su negativa a comprometer su visión. Para Fernando, el arte de Sofía era un recordatorio constante de que las estructuras más importantes no están hechas de concreto y acero, sino de integridad, pasión y verdad. Y él hacía hincapié en expresar esa admiración a todos, especialmente a su socio.
Fue entonces cuando una voz cálida y familiar cortó la tensión. «Aquí estás, mi amor». Fernando Morales caminaba hacia ellos, su rostro iluminado por una sonrisa genuina que contrastaba con las expresiones calculadas del resto de la fiesta. No tenía el aura depredadora de Damián. Su confianza era tranquila, la de un hombre que está en paz consigo mismo. Sus ojos no vieron la escena de humillación, solo a su esposa, a quien buscaba ansiosamente. Se acercó, completamente ajeno a la electricidad en el aire, su enfoque único y absoluto en la mujer que era el centro de su universo. La llegada de Fernando fue como el encendido de un fósforo en una habitación empapada de gasolina, y Damián sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Sin dudarlo, Fernando pasó un brazo protector por los hombros de Sofía, besando la parte superior de su cabeza en un gesto de cariño y orgullo. El contraste con la mano de Damián, que aún sostenía el dinero insultante, era devastador. «Damián, qué bueno que te encontré», dijo Fernando, radiante. «Quiero presentarte finalmente a la persona de la que tanto hablo, la inspiración detrás de todo, la mujer que me convierte en un hombre mejor». Se giró, con Sofía acurrucada a su lado, y miró a su socio. «Damián, ella es Sofía Rivas, el amor de mi vida y mi brillante esposa». Cada palabra fue un martillazo en el castillo de naipes que era el mundo de Damián, y él vio, en cámara lenta, cómo todo comenzaba a desmoronarse a su alrededor. Brice Tuckett, el rostro de Damián, experimentó una metamorfosis aterradora. El desprecio arrogante se disolvió, dando paso a una incredulidad paralizada, que rápidamente se transformó en pánico puro y absoluto. La sangre se le drenó de la cara, dejándolo con una palidez cadavérica. Sus ojos, antes fríos y calculadores, ahora estaban desorbitados, fijos en Sofía como si viera un fantasma. Su mente, normalmente ágil, era un torbellino de negación y terror. No puede ser, no ella, su esposa, la esposa de Fernando. La mujer que acababa de tratar como basura era el pilar de la vida del hombre cuya firma valía cientos de millones de dólares para él en ese mismo instante. El aire pareció enrarecido y por un segundo pensó que se iba a desmayar allí mismo, en el epicentro de su triunfo. El sudor comenzó a brotarle en la frente. El apretón en su pecho no era culpa por la ofensa, sino el miedo visceral a la pérdida. Vio el acuerdo con los inversores internacionales, el negocio que lo pondría en el panteón de los titanes inmobiliarios, evaporándose ante sus ojos. Años de trabajo, de manipulación, de sacrificio, todo reducido a cenizas por 5 minutos de arrogancia desmedida. Su humillación a Sofía no fue solo un acto de crueldad. Fue un error de cálculo catastrófico, un acto de autodestrucción. No había insultado a cualquiera, había atacado el corazón de su sociedad, el alma de su socio. La percepción del desastre inminente era tan abrumadora que apenas podía respirar, sintiendo el peso de la Torre Elysium a punto de desmoronarse sobre su cabeza. Fernando, inmerso en su felicidad, no notó el cambio drástico. «Siempre te dije, Damián, que es la persona más íntegra que conozco, una verdadera artista que ve el mundo de una manera que nosotros, meros constructores, no podemos», continuó, su voz llena de orgullo. Cada palabra de elogio era un nuevo clavo en el ataúd de Damián. «Ella me mantiene con los pies en la tierra, me recuerda que el valor real de las cosas no está en el precio». La ironía era tan cortante que Damián sintió náuseas físicas. Él, el maestro de las apariencias, había estado ciego a la única cosa que realmente le importaba a su socio, y ahora esa ceguera amenazaba con costarle todo lo que había construido. En ese instante, el poder en el pequeño círculo de 3 personas se invirtió por completo. Damián, el magnate todopoderoso, era ahora un acusado en un tribunal silencioso. Sofía,
La mujer humillada era la jueza. Lo observaba, su rostro sereno, pero sus ojos ahora contenían una chispa de conocimiento. Ella sabía que él sabía. No necesitaba decir una palabra. Su silencio era la más elocuente de las acusaciones. Ella sostenía su destino en sus manos, y esa percepción era más aterradora para Damián que cualquier amenaza de violencia física o financiera. Estaba a merced de la mujer que momentos antes había considerado insignificante, un polvo que debía ser barrido de su alfombra persa. Fue la quietud de Damián la que finalmente alertó a Fernando. La euforia en su rostro dio paso a una ligera arruga de preocupación. Miró de su socio pálido y mudo a su esposa, que mantenía una mirada fija e indescifrable. La tensión era palpable, una vibración disonante en la armonía de la fiesta. ¿Pasa algo, Damián?, preguntó Fernando. Su voz ahora tranquila e inquisitiva, la sonrisa desaparecida. La pregunta, aunque inocente, sonó como una sentencia. «Estás pálido. Parece que ya conocías a mi esposa». La chispa había sido lanzada. La explosión era ahora cuestión de tiempo. Y Damián estaba en el punto cero. La mente de Damián entró en pánico, buscando desesperadamente una salida, una mentira, una excusa plausible. «Di algo, lo que sea». Abrió la boca, pero no salió ningún sonido, solo un ahogo seco. Su garganta se cerró. Intentó forzar una sonrisa, pero el resultado fue una mueca grotesca, una máscara de pánico mal disimulada. Su mano, que aún sostenía el dinero, se cerró en un puño tembloroso y la metió en el bolsillo, un gesto culpable y tardío. Era un animal acorralado, cegado por las luces, con el cazador acercándose lentamente, sin entender que la trampa ya se había cerrado hace mucho tiempo. Armada por su propio orgullo, el magnate intentó recomponer su postura, enderezar los hombros, invocar la autoridad que siempre le había servido tan bien, pero su cuerpo lo traicionó. Se sentía expuesto, desnudo bajo las miradas de Fernando y Sofía. Cada segundo de su silencio era una confesión. Las conversaciones y risas a su alrededor parecían distantes, un zumbido de otro mundo. La realidad se resumía a ese triángulo de tensión insoportable. Necesitaba hablar, explicar, suplicar, pero ¿cómo podía disculparse por un pecado que su socio aún no conocía? ¿Cómo podía borrar un insulto que estaba grabado a fuego en los ojos tranquilos de la mujer que tenía su futuro? La escena se congeló en ese clímax de suspenso. Fernando, con la mano aún en el hombro de Sofía, esperaba una respuesta, su expresión cambiando de confusión a una sospecha creciente. Sofía permanecía en silencio, su mirada fija en Damián, no con odio, sino con una intensidad que lo diseccionaba, capa por capa, exponiendo la podredumbre debajo del lujo. Y Damián, el rey en su castillo, estaba completamente roto, un emperador desnudo ante la única persona que podría perdonarlo y la única persona que no podía engañar. El siguiente movimiento, la siguiente palabra, definiría no solo el destino de su imperio, sino el tipo de hombre que realmente era. La pregunta de Fernando se cernió en el aire, una guillotina lista para caer. Damián sintió que el tiempo se contraía. Cada segundo de silencio era una pala de tierra en su tumba profesional. En su mente, 1.000.000 de escenarios de desastre se desarrollaban. Fernando rompiendo la sociedad, los inversores retirándose, la Torre Elysium convirtiéndose en un monumento a su ruina. La supervivencia, su instinto más primordial, gritó más fuerte que su orgullo. Se dio cuenta de que la negación era inútil. Su expresión ya lo había condenado. No había forma de mentir para salir de esa situación. La única puerta de salida, estrecha y humillante, era la verdad, o, al menos, una versión de ella. Necesitaba confesar, no por una cuestión de honor,
sino como la última y desesperada jugada de un jugador acorralado que está a punto de perderlo todo. Respirando hondo, Damián finalmente rompió el silencio. Su voz, normalmente un trueno de mando, salió baja y ronca, despojada de toda su arrogancia. Miró primero a Fernando, su socio, el hombre al que había traicionado de una manera más profunda que cualquier infidelidad financiera. Fernando, hubo un malentendido, un terrible e inexcusable malentendido de mi parte, comenzó, las palabras amargas en su boca. Sus ojos luego se desviaron de Fernando para encontrar los de Sofía y se obligó a sostener su mirada. Por primera vez, no la veía como un objeto fuera de lugar, sino como el centro de gravedad de esa catástrofe. Cometí un error colosal. La confesión era vaga, pero el peso en su voz confirmaba la gravedad de la ofensa. Dio un paso vacilante hacia ella, un gesto de súplica. La multitud, la música, el champán, todo desapareció. El mundo se resumía a ese enfrentamiento. El error no fue tuyo, dijo, su voz ganando una urgencia desesperada. Fue mío, de mi ceguera. Juzgué por la apariencia. Medí tu valor con la sucia regla de mi propio prejuicio. Vi un vestido simple, no la persona extraordinaria que había dentro. Actué con una arrogancia que no tiene excusa. Con cada palabra, una capa de su fachada se desmoronaba. Se estaba desnudando emocionalmente frente a su socio y la mujer que ofendió. Señora Rivas, Sofía dijo, rompiendo la formalidad. Lo que hice es imperdonable, pero te pido, desde el fondo de mi alma, que me perdones. Fernando escuchaba, su rostro transformándose de confusión a una comprensión sombría y gélida. No conocía los detalles, pero la esencia del pecado de Damián estaba clara. Su socio, el hombre con el que construyó un imperio, había faltado al respeto a su esposa. La mano de Fernando, que descansaba en el hombro de Sofía, se apretó ligeramente, un gesto de protección instintivo. Una rabia fría comenzó a subir por su espina dorsal. Toda la admiración profesional que tenía por Damián se desintegró, reemplazada por un profundo desprecio. Su mirada hacia Damián era ahora la de un juez. Estaba listo para destruir a Damián, para quemar el puente entre ellos, sin importar las consecuencias financieras. Su lealtad era hacia Sofía, absoluta e incondicional. Todos los ojos estaban en Sofía. Ella tenía el poder de aniquilar a Damián con una sola frase, de exponer el sórdido gesto con el dinero y sellar su destino. Fernando la apoyaría, su imperio se derrumbaría, pero su honor sería vengado. Damián esperaba el golpe de gracia, la merecida ejecución pública, pero Sofía vio algo más allá del monstruo arrogante, vio la patética figura de un hombre roto, aterrorizado, enfrentado a su propio vacío. Con una calma que era la fuente de su poder, hizo una pregunta que caló más hondo que cualquier acusación. Tu disculpa, Damián, ¿es para salvar tu negocio o para salvar lo poco que queda de tu alma? La pregunta lo obligó a enfrentarse a la verdadera naturaleza de su arrepentimiento. Tomado por sorpresa por la profundidad de la pregunta, Damián se quedó sin palabras por un momento. La respuesta automática, la mentira calculada, murió en sus labios. Por primera vez esa noche, tal vez en años, se vio obligado a una honestidad brutal consigo mismo. Miró el rostro de Fernando, tenso de rabia, y el de Sofía, sereno e inquisitivo. La mentira ya no serviría. Empezó por el negocio Xi'an. Admitió, su voz casi un susurro, la confesión final de su miseria moral. Pero viéndolos a ustedes dos ahora, dándome cuenta de lo que casi destruyo, ya no lo sé. En esa admisión de duda, en esa chispa de introspección genuina, Sofía vio una posibilidad. Hizo un leve asentimiento, una aceptación no del hombre que era, sino del hombre en que podría convertirse. La crisis inmediata había sido contenida. ¿Te está gustando esta historia?
Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo.